comentarios en el foro. Algunos comentaron ahí, se debatió, creo que había Carla, Molle, había comentado. Eh, y uno de los comentarios que creo que fue María José, que hizo que decía que estaba bueno si tuviera el valor del otro ángulo, ¿no, Molle? Creo que eras vos. Sí, éramos. Sí, claro, porque se iba viendo según el deslizador cómo variaba la amplitud de los otros dos ángulos, entonces, bueno, yo decía que por ahí se veía la amplitud del ángulo B, creo que era, eh, que también se podía comprobar siempre la suma de los ángulos interiores, que era la intención, creo, de la actividad. Bien. Sí, la idea de la intención de la actividad ella después los pone, no me acuerdo si en el mismo comentario abajo, que era como práctica. La idea por ahí desde el applet es que no quede como práctica, sino por ahí para deducción de... Claro, para deducir en realidad que la suma es Es 180. 180, exacto. Para eso sí Bien. haría falta como... Claro, que esté el otro valor y a lo mejor poner la suma y ir viendo que independientemente de los valores de los ángulos interiores del triángulo, siempre la suma va a dar, digamos, en el plano 180. Bien. No sé si ahí cambió, pues puse compartir toda la pantalla, pero... Ah, no sé. Y que era de ángulos exteriores, que también estaba lindo, pero también me parece que falta, para que cumpla la función de applet, el ángulo exterior, el que sea visible el valor del ángulo exterior, para que puedan, porque si no queda en aplicar, digamos, en calcular, digamos, solo calcular, ya conociendo la propiedad. Por ahí la idea, no quiere decir que solo se usen para lo que nosotros decimos, pero generalmente la idea del APLE es que se utilice para que los chicos puedan deducir o conjeturar llegar a la propiedad y no practicar la propiedad. Podría ser para practicar, acá tendría ese fin, ¿no? Porque al no poder, inclusive no tiene herramientas para medir el ángulo como para corroborar que da bien. Es decir, bueno, yo según me parece da esto, pero no tengo ni siquiera herramientas para corroborar que está bien, que así es. Pero bueno, las chicas lo pusieron con el objetivo de práctica, ¿sí? O sea, con el objetivo de práctica no está mal, porque justamente el X es el que tienen que calcular en función de la propiedad que se supone que ya se ha dado. Pero bueno, eso queríamos comentar de estos, y que teníamos uno más, que la idea siempre del APLE es que los chicos lleguen a algo. Generalmente se puede usar para práctica, sí, de hecho acá está hecho para práctica, pero no sé si tendría demasiado sentido. Bien. Bien. Después el sentido por ahí se lo da el profesor como lo usa, pero así solito, no sé. Bien, no sé Acá si quieren decir algo de Bueno, lo están parece. obligados a decir algo de este. Cambiamos Ah, de la ese. consigna. Están obligados a decir algo de este. ¿Qué opinan de eso? ¿Los nombro uno por uno? Al Caro, ¿vos final. estás hablando con nosotros porque no estás muteada? Ah, te veo que hablas, pero... Estoy buscando el original de este para ver cómo funciona porque quiero tocarlo y no puedo. Ah, Y Diego no lo mueve. Entonces, Ah, perdón, no sé. discúlpame, discúlpame. Ahí No, está, no, ¿qué opino? ahí lo moví, ahí. Tenés razón, No tenés tiene razón. consigna. ahí está. Como no tiene consigna, no sé para qué es. Hay una Solo- pista en el título. Sí, sí, pero ¿qué hago? Sí, para corroborar debe Construir ser los lados del hacer el triángulo. circuncentro, Son las medidas de claro, los construir el triángulos triángulo, de los lados. ¿dónde queda el circuncentro en cada tipo de triángulo, será?
Fuera de la pantalla no quedó ninguna construcción. No, No hay Trump. no puedo hacer nada. No, no. No, la idea de bueno, Cele no está, que lo hizo ella, Celestina. eh, Había todo un montón de instrucciones fuera del applet. Era como un tutorial, digamos, a seguir fuera del applet, que bueno, que la idea acá solo están construidos los deslizadores y en función de, se hacía el triángulo, el circuncentro y se trabajaba con una guía fuera del applet. Por ahí también, no es que esté mal, nosotros no estamos diciendo que está mal eso, son distintas formas de usar el recurso, lo que por ahí es interesante cuando uno toma un applet, porque ustedes han visto el otro día que había un montón y que uno puede ir usando y cuando uno publica otros van a usar los nuestros, es que tenga alguna consigna, algo más, como para que cuando nos encontramos con el applet podamos usarlo, porque así solito, lo único que tengo los 3 deslizadores, puedo hacer lo que quiero, digamos, con esos 3 deslizadores, o lo que me permitan hacer, ¿no? Pero como applet no estarías, porque esas variables solo son deslizadores que no tienen objetos vinculados aún, ¿no? Uno tiene que construir, no están construidos. Y por ahí la idea del applet es esa, no que construya el alumno, por ahí, sino que el alumno interactúe con algo construido, qué sé yo, que mueva el deslizador y se mueva, o lo que vamos a ver la semana que viene, en las casillas de entrada pongo un numerito y aprieto enter y se mueve. Digamos, la idea del applet es esa y no que tenga que construir todo el alumno, sino que ya utilice algo que ha construido el profesor con algún objetivo o propósito específico para el tema. Sí, por No ahí quiere decir sí, que no sí. se puede No, construir, pero por ahí pero para no pensar todo. en construcciones ya sería más la actividad de Classroom que un applet, si lo queremos pensar desde el punto de vista de que construye el alumno. Así de paso también podemos observar cómo hace esa construcción el alumno. Claro, porque acá el alumno interactúa, pero nosotros por más que lo haga, lo hago bien, si no lo tengo ahí para mirar, o le pido que haga una captura o vaya haciendo capturas, no puedo visualizar lo que hace. Bien. Acá, antes que me reten, voy a mover los deslizadores. Bien. ¿Qué estamos viendo? La dueña del applet no puede decir nada. Está con migraña. Está con migraña, sí. La frecuencia de las ondas. La función seno. Pero. O sea, cómo va variando. Ah, Ahí está Batman, por ejemplo. No es más. Ah, no se ve todavía. ¿No Yo no lo ven? veo todavía. Yo veo la onda. Sí, se ve Batman. Ah, yo todavía no lo veo. Ahí apareció. Listo, ahí, por Ahí las dudas. apareció. Bien. ¿Qué faltaría Y teniendo en la cuenta de lo que ventana, charlamos? la la ventana forma. algebraica, por lo menos para ver esos parámetros, a qué están asociados, a qué expresión. Sí. La ley de formación, porque no tengo ni idea no, no sé cuál es la. Yo pensé que La... era seno. Claro, yo pensé que era la longitud de la onda que hacía variar, pero no está tampoco. Bien, Sheila, No. ¿querés comentar? En realidad sí, son series de Fourier, que está bien las que decían que era seno, lo que pasa es que al variar los parámetros nos vamos acercando a un tipo de función particular, a una serie, en realidad. Eh, sí, me faltó las consignas, que figuraran ahí, saber qué son, y faltó, como decía recién Dani, la ley de cómo queda la serie y saber qué es ese K y ese N que se está variando. Claro, porque ahí a lo mejor si lo escribís o en la vista algebraica o ahí es en formato texto haciendo referencia a que la ley o sea, la serie de Fourier de qué función, ¿no? Que Sí, se inclusive va. ahora vamos a ver cómo se puede trabajar porque hay una construcción de un applet en donde al variar el deslizador, en realidad no el deslizador, la figura, se modifican los valores que muestra. Un segundo, tengo que mover esto acá. Bien. Acá
tenemos La función cuadrática. función cuadrática. No sé si se vio la animación o si moví demasiado rápido. Sí, se ve. Sí, sí, se vio. ¿Se vio? Se vio, se vio. Ahí se varían los parámetros de acuerdo a la ecuación canónica. Bien. Acá, digamos, Claro, los desplazamientos se van viendo. Ujú. los desplazamientos verticales, horizontales y la concavidad Ujú, de la curva. claro, Y la acá concavidad. donde está, digamos, qué lugar ocupa cada uno, está en la vista algebraica. Acá había una intervención en el foro, ahora no sé si lo querés decir vos. No, de ese en particular no decían, acordaban que servía para visualizar los parámetros y lo que veíamos, lo que charlábamos hoy con Diego, pero tiene que ver más con una cuestión, no sé, de GeoGebra o de cualquier software que nosotros usemos, cuando hacemos referencia por ahí a los distintos registros de representación que surgen, ya sea el algebraico, el gráfico, la lengua materna, lo que sea, por ahí como profe ser conscientes que, digamos, si bien está buenísimo y son súper útiles para hacer deducciones o conjeturas, eh, el que convierte el registro es el software, no el alumno. Entonces, por ahí, para después, si uno, depende de lo que uno quiera hacer con el contenido, ¿no? Sí, pero para fortalecer el concepto, digamos, el alumno tiene que ser el que convierta después, porque por ahí no quedaba muy claro en algunas intervenciones. Sirve para deducir, pero después el tema de el alumno tiene que poder convertir si es la idea del profesor para ese curso, ¿no? Digamos, que el alumno mueva los deslizadores y que observe qué pasa con la gráfica y también digamos, en la fórmula, está buenísimo y eso sirve para conjeturar, pero después ese traslado, Claro. digamos, la conversión de registro la tiene que hacer en papel también. Claro, lo que hablábamos es Ahí si la el hace el hecho alumno. de manipular los parámetros con el applet es condición suficiente para que el chico después sea capaz de graficar a través de estos parámetros la función cuadrática, o si necesitará de más valores o calcular ciertos puntos de la función para poder hacerlo, sobre todo. Porque acá, si bien podemos observar los parámetros, tenemos el valor del vértice. ¿Qué pasa si con A, cómo se comporta la función, teniendo en cuenta cuando es negativo la concavidad hacia abajo, cuando es positivo o cóncavo hacia arriba, pero qué tan pronunciada es esa curva? ¿Sí? Lo puede determinar simplemente o puede realizar un gráfico simplemente observando A, o deberá calcular algún punto para poder graficar. Claro, digamos eso, que ellos van a observar, lo pueden llegar a observar ahí, pero que después para fortalecer, digamos, el reconocimiento bien del objeto, hay que hacerlo en papel, digamos. Si es un objetivo de Sí, esa sí. planificación, que los docente tienen, para mí, si es solo reconocer a partir del APLI, conjeturar, que no quede, no, alcanzaría. Pero por ahí siempre se hace hincapié en eso, digamos, que está bueno para conjeturar, sacar conclusiones yo, después poder avanzar, pero que después el alumno tiene que trabajar en papel, sobre todo bueno, acá a lo mejor Estelita se va a perder, pero porque nos fuimos a las funciones, ¿no? Estábamos en geometría, nos fuimos a las funciones, pero en el tema de los registros con respecto a las funciones, para acceder bien al objeto matemático determinado de esa función, digamos, el alumno tiene que ser el que pueda convertir de un registro a otro. A eso lo que iba. En papel, poder hacerlo él. O poder anticipar, decir, bueno, ¿qué va a pasar si yo ahora el A lo pongo en tal y el X del vértice está, hacerlo, digamos, sin anticipar, cómo queda la gráfica? Porque si no, lo que hace el software es el que convierte, no el alumno. Solo eso. Sí, pero eso depende, todo depende del objetivo con que el profesor lo lleve al aula. Sí, esto Sí, lo que por más ahí que una permite, crítica, perdón, diga Dani. no, digo yo que lo que por ahí permite es de manera dinámica dotar de significado al parámetro. No significa que pueda ser
el cambio de un registro a otro por solo Claro. visualizar. Dotar de sentido de manera dinámica, o sea, al ver que cambian los parámetros, ver qué transformación produce, que no es lo mismo que lograr el cambio de Claro, un De registro un a registro otro. a otro, No tiene sí. nada que ver, claro. son habilidades totalmente No, distintas. claro, por eso digo, pero a veces se confunden. A veces dicen, no, porque lo he escuchado, pero esto es como un paréntesis, porque es función y Sí, función sí, sí. cuadrática, está como, eh, que dicen, estuvimos trabajando la conversión de registro y hicieron esto, y no estuvieron trabajando la conversión de registro, estuvieron trabajando otras cosas, por eso digo, por ahí no confundir una cosa con otra, solo eso. Sí, coincido con Sí, Dani, sí. es así, Sí, es como, esto te puede servir para no tener que hacer a lo mejor tantas gráficas en papel, variando Claro, los parámetros, ellos pueden observar eso, pero sí quitar la otra parte que es la que ellos construyan y también hagan sus casos particulares. claro, porque yo me acuerdo de mis prácticas, hace muchos Oh, años, no existía el tenía que, software. sí, hace muchos años, Se bueno, acuerda todavía. me acuerdo. Fue función cuadrática y claro, para llegar a alguna conclusión tenías a lo mejor una clase, tenías que dedicarla a hacer gráficas de tal cosa y ahora con esto a lo mejor en una clase podés sacar todas las conclusiones conjunto con los chicos sobre moviendo todos los parámetros. Para eso es sumamente interesante. sí, de hecho me parece que digamos, en el PDF que había subido aparte, le había Otro agregado. paréntesis, te interrumpo, perdón, Sí, Carla. Es sí, sí. inexistente tu PDF porque nos bloqueaste a todos. Nadie lo puede leer. Ah, ¿en serio? No Tal cual. quería que sea un secreto. Bueno, porque ahí justamente, bueno, después lo habilito para que lo vean. Hacía, digamos, la introducción diciendo que en realidad ya estaba dado función cuadrática de forma polinómica, o sea que el parámetro A y su comportamiento ya era conocido, y el vértice, digamos, los XB y B también lo conocían como tal, como vértice. Entonces, a partir de ya conociendo eh, digamos, esos parámetros o elementos a partir de la función canónica, de la expresión canónica, ver el comportamiento, el desplazamiento, tomando en cuenta el signo en las preguntas orientadoras no decía que tenían que responder. Hacía alusión a esto, a que observen el signo del XB, entonces para llegar a que en la fórmula es el opuesto de XB. Que es Bien. menos XB, entonces el desplazamiento, si es a la derecha o a la izquierda, y hace, digamos, se ve que justamente en la fórmula es opuesto de XB, Sí, sería y que acá, el cuando se IB da el reemplaza desplazamiento. en este sector. Claro. Y una de las últimas preguntas era justamente que observen en la fórmula, ya que la tienen al lado, que observen en la fórmula cómo queda expresada cuando el XB y el IB es 0. Entonces todo ese análisis lo tenían que hacer con la fórmula, pero bueno, ustedes no lo vieron. Ahora lo, No. ahora lo habilito para que quede completa la actividad, digamos. Ese era el sentido, como ya conociendo la función, los parámetros el parámetro A y los LM y el vértice como elemento de la función, que hagan el análisis del desplazamiento. ¿Se entiende? Sí, Más o menos. sí, Bueno. sí. Ahora, Va, yo ahora entendí. veo solución al tema del Dale. documento. La visualización, Sí. Muy bien. básicamente. Bien. Pasamos a otro. Bien. Acá puedo jugar. Bien, acá tengo todos los puntos libres. Voy a hacer la figurita, el cuadrilátero que yo quiero. Mi pregunta es, ¿saben qué transformación se puede hacer directamente para que suceda de A, B, C, D a segunda, B segunda, C segunda y D segunda? A mí no, yo no me acuerdo. Y le comenté
Ahí le digo, para mí que es pie para otro tema, pero no me acuerdo del tema. Así que no tengo ni idea. Ese tema no lo di jamás. Va, hace como 15 años, no sé. Cuando cursábamos. Sí, pero eso fue hace una década. Bueno, No lo sé nunca más. ¿Cuál es, Daniela? ¿Cuál es? Estudia. ¡Ah, Dios! Caramba. La idea era que precisamente puse la barra del menú para que utilicen construcciones como para poder empezar a analizar qué pasa con ese punto de intersección de los ejes y los vértices de la figura original y la segunda transformada. Era como, no es para chicos de secundario, obviamente. ahí Era está. nada, Ahí se me teníamos. ocurrió, se supone que están estudiando transformaciones y que ya conocen muy bien cada movimiento. Es empezar a estudiar la composición, no para nivel secundario. Como no se especificaba, tiré una opción No, no, distinta. Es está bien, más, está bien. primero la había Claro, puesto Cuando la y vimos no. con Graciela, nos pusimos a pensar como chicos del secundario, justamente claro, pensando que era para secundario. No, claro, porque no, yo no es para decía, secundario. a lo mejor, porque yo decía, bueno, cómo podían pensar? Entonces empecé a hacer cosas que podían llegar a hacer. O sea, inventar un eje, ver si era, como venía del axial, digo, vieron que por ahí si vienen del axial, que pretenden seguir con la axial. Entonces, después para el tema de la rotación, decíamos, bueno, a lo mejor, siempre pensando en los más chicos que acceden a este tema, a lo mejor decíamos, si agregamos el ángulo, qué sé yo, Claro, yo tenía eh, intenciones de marcar el ángulo entonces y digo, ahí se ve, claro, agregar más preguntas, por ahí ya construir, pero me parecía demasiado guiado y que por ahí son intervenciones que uno puede llegar a hacer utilizando el applet en el aula. O sea, primero claro, dejar que exploren un poco libremente y después empezar a guiarlos a pensar si se les ocurre algún tipo de movimiento, qué podría llegar a ser y qué características, bueno, podemos empezar a analizar. Por algo está marcado ahí el punto de intersección entre los dos ejes de claro, simetría. Y bueno, son preguntas que se podría agregar, pero primero me parecía que también se podía analizar libremente y después agregar en un diálogo en agregar, el aula. Me claro, parecía para que si no era trabajarlo en el aula. demasiado, claro, me parecía demasiado extenso para meter simplemente dentro del applet. Claro, no, Y yo digo, ya por había ahí a lo tirado la mejor, construcción. claro, marcar Claro, porque alguna, a partir de la punto, composición se da la rotación después ahí. Sí, Ahora que claro, Claro, y sí, el sí, sí. ángulo de rotación es el doble ángulo del ángulo entre los ejes. Entre exacto, los ejes, entre los exacto. ejes. Sí. Si Yo no, pensaba por también, ahí uy, podía perdón, marcar una partir cosa que desde la había marcado. particular, si no. No, yo una cosa que había marcado después lo borré, era como si fuese el ángulo que determinan, por ejemplo, C, el punto de intersección, y C doble prima, con segmentos Claro. con línea de punto, claro, como para eso es lo que ayudar. decíamos Eso es lo que nosotros, Pero no digamos, lo charlábamos hoy. saqué y dije, no, lo dejo así y más y que vale hagan. que la posibilidad de explorar y después pensando en una posible intervención, pero no para el secundario, ni se me ocurriría, ni lejos. Claro, Después de lo que vi esta mañana en un quinto año poner la escuadra sobre así con la regla, menos todavía. O sea, ni siquiera la simetría ya. Claro, claro, no, 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 por eso, pero pensando en secundaria decíamos, bueno, por eso agregar yo decíamos con Diego, agregar, pues yo, C, bueno, la intersección C' y el A, la intersección ya prima, no sé, para que vean, digamos, que que era lo siempre el que ángulo es pasaba el con el ángulo. mismo, Sí. y después, bueno, sí, para que ver que sea el doble y eso ya necesitabas más preguntas, sí, obviamente, que Porque eso inclusive, está por bueno. más que no lo hayas pensado para el secundario, justamente agregándole algunas cuestiones ya también sirve para el secundario. Es un applet que también puede ser Pues, utilizado. ya es, Sí, es demasiado pretencioso, pero esa cuestión de no agregarle tenía que ver un poco con también pensar, bueno, si yo tengo que encontrar algún movimiento, una relación, una única transformación, tengo que pensar qué elementos la definen. Y entonces al pensar en qué elementos la definen y las características que tienen, bueno, entonces puedo llegar a pensar, si pienso en una rotación probando, puedo encontrar un centro y se va a tener que conservar la distancia a ese centro. Entonces, se supone que si es un nivel que no sea el secundario, puede empezar a No, sí, probar, sí, decir, sí, bueno, en construye una sí, ese sí, caso sí, sí, sí. circunferencia. sí, sí. Esa era un poco, no necesariamente la conclusión del ángulo, el ángulo no se me ocurrió pensarlo como conclusión con lo que había, sí o sí había que avanzar con otras intervenciones. Sí, Pero sí fue por ahí la un... posibilidad de rotación me parece que está.
que se puede Sí, ver porque cuando uno Sí, inclusive mueve. sí, inclusive me parece por eso que primero puede llegar a salir lo de rotación. Que era hasta ahí. Mi intención Claro, era hasta ahí. Después, si querés el ángulo, hay que agregar sí o sí. claro. No No, tiene pero que porque ser. ahí está, sí, pero en el aula, porque estaba bueno, porque si agregás el ángulo, ponelo, agregan el ángulo, y después empiezan a mover de nuevo, y ven que el ángulo siempre es el mismo. Claro. Independientemente de la figura, como acerquen la figura al eje, el ángulo, si mantengo los ejes de simetría, el ángulo es el mismo, entonces bueno, ahí a lo mejor empezar a investigar con el tema del ángulo. Pero Claro. me parece que está bueno porque da para trabajar bastantes cuestiones, solo que nosotros no sé por qué lo llevamos al sí, secundario y no, dijimos, vimos está como simetría y dijimos difícil. secundario, nada más. No, no, no fue mi intención. El secundario no. Tiré esa por tirar, No, no, sinceramente, pero porque está, iba a está bien. trabajar una rotación simplemente para poder deducir las características del movimiento y no, me pareció demasiado así como simple y tiré esta opción. Pero no, no, no es para el secundario. Bien. Pero seguimos, porque nos quedan 4 minutos 20 segundos de reunión. Después volvemos a entrar por las dudas, porque el otro día dijo 2 minutos y No, 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 esta vez me dice cuánto tiempo queda. Son 4 minutos 12 segundos. Vamos. Tenemos contado el tiempo ahora. Bien, este es otro, que acá la única diferencia general, digamos, con respecto a la mayoría de los otros, es que acá trabajamos con los puntos libres, como vimos recién en el de Dani. A este Yami puede ser que lo había tomado como referencia. Sí, ese me encantó porque yo siempre hacemos las construcciones y nos lleva muchísimo tiempo. Sí, Y contando los cuadritos, todo siempre van sumando de a mitad de acá a mitad de allá y van sumando los cuadritos, pero nunca nos queda exacto. Entonces, esto estaría buenísimo. Lo único que decía, al tener todos los puntos libres, que vos rotás el triángulo y entonces sí. ya por ahí Esto, no se mantiene la igualdad. A ver, sí, sí, no. entiendo lo que vos decís. Cuando yo muevo el Acá. C, el A y el B, al Claro, por ahí estar. me quedan las letras fuera y ya no sé quién es A, quién es B, quién es C. Nada más que eso, pero me encantó para hacerlo. Bien, acá lo claro. que comentábamos hoy con Graciela, que estaría bueno agregar, es quién, justamente lo que acabas de decir, quién es A, no A cuadrado, sino A. Como Claro. agregar un paso intermedio acá en lo simbólico, desde el A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, un paso intermedio acá donde se indique quién es A, quién es B, quién es C, y que se pueda visualizar también en la construcción. Ujú. También podría ser por referencia de colores. También, otra opción podría ser por También. referencia de colores, Sí, exactamente. eso en cuanto al área, pero lo que por ahí me parece que lo que dice Diego es que se vea que el A Sí, es es el uno de los cateto. catetos del triángulo, digamos, resaltar el cateto, porque por ahí como que uno porque ya conoce a qué se Claro. refiere, pero si la idea es que lo vean los chicos, me parece que lo que faltaría es eso, resaltar el cateto, ¿no? Decir, bueno, A es el cateto, B es el otro cateto, C es la hipotenusa, en este caso está nombrado así, y después el trabajar con las áreas, y a lo mejor en las áreas, sí, como dice Yami, hacer referencia a los colores, de última entre paréntesis, hacer referencia. Y ahí, Pero y ahí sí, se sí, puede hacer el deslizador con los valores de A, de B, en sí, consecuencia. Sí, podés se podría construir. construir los deslizadores para los catetos del triángulo. Podés Claro, dejar el triángulo fijo, a lo mejor no fijo en tamaño, sino en posición, En fijar el objeto posición, a exacto. pantalla. Y de Pitágoras había dos. Sí, ahora Uno lo muestro el hizo otro. Sarai Estaba y el esperando. otro lo hizo También Valen. está bueno que no le puso la hipotenusa del A, viste que siempre es A cuadrado igual. Le Ah, cambió eso las no. letras. Cambio las letras. Bien. Y acá pasa Claro, la más o hipotenusa la menos, uy, lo mismo que en el otro. Si yo Sí, en este muevo, lo que decíamos, Valen, ¿está por ahí, Valen? No te estaba. escucho. Sí, acá Está, estoy. acá está calladita, mira. Me da vergüenza. Queda Yo menos siempre de estoy un minuto de cansada. reunión. Bueno, no, en este lo que decíamos es que como están una pavada, pero como están todos los puntos en negro, no sabes cuál es el punto libre. Entonces, si el chico tiene que empezar a tocar, por ahí si toca lo de Claro. los Si es que no medio están en el Dieguito, triángulo, no se van a supongamos, mover, hacemos toca dos así. o tres, no se mueven, entonces después como decir, bueno, no, esto no funciona o algo así, podría pasar. Claro.
a lo mejor resaltar cuáles son los puntos libres. Sí, para- eso, sí. y después lo que es polígono 1, polígono 2 y polígono 3, podrías utilizar la misma etiqueta que te ofrece el polígono para que acompañe a la figura que corresponde. Ah, ok. Como se puede rotar, que era lo que decía Yami hoy, que al rotar se perdían las igualdades, acá se pierden, digamos, los polígonos. No, sí, sí. Bien. Se está por cortar en segundos la reunión. Después de que se corte, vuelven a ingresar.